Bien, una segunda parte de esta presentación, vamos a hablar brevemente de otro proyecto que tenemos también con la Asociación GBC, que es un sistema central de direcciones del Uruguay. Direcciones le llamamos en Uruguay a ese par de calle y número por donde se ubican los lugares donde viven las personas. Calle y número y otras variantes, muchas que existen en el Uruguay, como manzana y solar y ruta y kilómetro y tal. En esta imagen tratamos de representar la situación actual en este tema. Esos ejes de calle de distintos colores son informaciones del mismo sitio de distintas instituciones. La empresa telefónica tiene uno, la empresa de aguas tiene otro, los gobiernos municipales tienen otro, lo que serían los ayuntamientos aquí. Rara vez coinciden, aunque se parecen, y aunque no se ven muy bien hay unos puntitos de distinto color que son los números de puerta, los portales como llaman aquí, que también hay coincidencias y discrepancias. Llegamos a relevar unas 8 bases de datos de direcciones con aproximadamente entre 1 y 2 millones de registros de distintas instituciones y es lo que queremos compatibilizar con este proyecto. Actualmente hay una base en la que trabajamos junto con AGESIC y el Correo que reúne una de esas bases, la que creemos más extensa, y hay implementados algunos servicios sobre esa base de búsqueda de direcciones que devuelven información tan buena como la base, que es de calidad regular y es parte de lo que queremos mejorar. El objetivo de este proyecto es tener una única base de dirección. Algo me han comentado que aquí también es un tema. Que además de tener esta única base de datos, queremos un servicio que permita la administración, altas, bajas y modificaciones de esta base a través de los distintos organismos que manejan direcciones. O sea, que las fuentes externas de datos de cada una de estas empresas puedan impactar efectivamente en estas bases. Queremos acceso a través de servicios y tener monitoreo y estadísticas de uso de este sistema que se está desarrollando. Bueno, aquí hay un diagrama de los componentes que solicitamos. Lo que hemos hecho en este proyecto hasta el momento, en el año 2018 se ejecutó la licitación, hubo 2 oferentes, el ganador fue la Asociación GBC. Iniciamos las actividades a mediados de este año, el 20 de junio, y ya tenemos varios avances, un diagnóstico de la base de datos actual y el sistema de servicios actual, un diseño de una nueva base de datos y la migración de la vieja a la nueva, y ya especificados algunos casos de uso en el nuevo sistema. Y aquí tenemos un prototipo de lo que llegará a ser este sistema trabajando en el marco del visualizador que vimos antes, una barrita un poco más arriba en donde el usuario va a poder poner su dirección y esto lo va a posicionar en aquel visualizador en ese sitio. Bueno, y para terminar, vamos a poner un videito muy corto de un par de minutos que resume en lo que se ha centrado más nuestra presentación, que es este proyecto de adquisición de imágenes nacionales. La IDE es la Infraestructura de Datos Espaciales, un órgano de Presidencia de la República que facilita el acceso a la información geográfica de datos espaciales, un órgano de Presidencia de la República de la infraestructura de un país, por ejemplo, para definir redes. La IDE es la Infraestructura de Datos Espaciales, un órgano de Presidencia de la República que facilita el acceso a la información geográfica de Uruguay. La información geográfica disponible, logrando altos niveles de resolución y exactitud y generando una plataforma interoperable de los datos geográficos de Uruguay. Esta información permite analizar, decidir y proyectar sobre nuestro territorio. En este proyecto se obtienen imágenes digitales con resolución de 32 centímetros para todo el país y en más de 80 centros poblados.
La IDE es la Infraestructura de Datos Espaciales, un órgano de presidencia de la República que facilita el acceso a la información geográfica de Uruguay. La información geográfica es un elemento central de la infraestructura de un país. Por ejemplo, para definir redes de transporte y de... El gobierno inicia el proyecto de adquisición de imágenes, modelos digitales y cartografía de todo el país. Después de medio siglo, Uruguay actualiza su información geográfica con la última tecnología disponible, logrando altos niveles de resolución y exactitud y generando una plataforma interoperable de los datos geográficos de Uruguay. Esta información permite analizar, decidir y proyectar sobre nuestro territorio. En este proyecto se obtienen imágenes digitales con resolución de 32 centímetros para todo el país y en más de 80 centros poblados, imágenes digitales de 10 centímetros. Estas imágenes digitales también son registradas con banda infrarroja. Además, el proyecto incluye la generación de modelos digitales de terreno para todo el país y modelos digitales de superficie en centros poblados. Y también se incluye la producción cartográfica para todo el país a una escala de 1 en 10.000, lo que implica contar con cuencas e hidrografía en 3D, curvas de nivel, límites aparentes y centros poblados. En IDE, trabajamos para que la información geográfica del Uruguay se produzca bajo estándares de calidad, sea oficial y se actualice de forma continua. Conoce más en ide.uy. Las preguntas serán al final por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Germán. Muy interesante. Yo personalmente solo me puedo hacer una ligera idea de la alegría que debe suponer para la administración uruguaya disponer de imágenes 50 años después, ¿no? Francamente importante y sobre todo disponer ya de una plataforma sólida que es lo más importante, ¿no? A partir de ahí, pues, a generar más información. Yo sí que tenía alguna pregunta, pero no sé, ¿alguien quería preguntar algo? ¿Nadie? Bueno, pues yo continúo con vosotros. Está fenomenal lo que se ha hecho, trabajo tenéis por delante, vais bien acompañados en el camino y sin querer estar ya apretando, pero apenas estáis disfrutando de imágenes 2018, pero esto al final, yo también que vengo de la Administración Valenciana, del Instituto Cartográfico Valenciano, afortunadamente nos dedicamos a una cosa muy golosa, que gusta. Ahora estaréis fidelizando a una serie de clientes desde los ministerios que van a empezar a disfrutar de lo que es tener esta información. Futuro, ¿hay previsto algún tipo de plan cartográfico para decir, mira, como aquí con el Instituto Geográfico Nacional, cada 3 años vamos a volar, vamos a disponer de nuevas imágenes, porque sabéis que esto, el territorio cambia muchísimo? ¿Tenéis algo previsto? Bien, la verdad que sí que estamos muy contentos con el proyecto, pero en realidad ahora que tenemos el proyecto y el tema es ¿para qué? Digamos, ¿no? Esa es la clave. Y eso es lo que tratamos de conversar y de transmitir al resto de los organismos públicos. En realidad que esta información hay que usarla, digamos, ¿no? Es muy lindo tener la información de calidad, precisa, pero si no se utiliza, en realidad es una inversión que hizo el país que no va a ser aprovechable. Por tanto, el desafío que tenemos ahora es de generar y, como decimos nosotros, evangelizar con respecto a la información geográfica, que cada administración pública se anime y genere sus propias capas cartográficas y que esas propias capas cartográficas sean interoperables con el resto. Ese es un desafío muy grande que tenemos y que estamos trabajando en ello en forma paralela desde el inicio del proyecto. Y con respecto a la actualización, bueno, ahí tenemos un desafío muy grande también, que podemos correr por distintas vías, si es la generación de un nuevo vuelo dentro de unos años, o también de ver si la tecnología va a llegar por otra forma a los niveles de exactitud que nosotros estamos pidiendo. En la etapa preliminar del proyecto, en la etapa de pliego, hubieron muchas empresas con imágenes satelitales que querían participar del mismo y no lo pudieron hacer por el nivel de exactitud que se pedía. Pero yo creo que en realidad
creo que falta poco para que lo logren, para que ese nivel de precisión se logre a nivel de imagen por satélite. Por lo tanto, veremos cuál es la forma de ir actualizando, si es por imágenes, por un nuevo vuelo, por imágenes satelitales, pero sí lo principal es que tenemos una buena capa básica que va a permitir construir sobre ella. Eso es lo importante. Y otro desafío importante es que el ciudadano se apropie de esto. Como decíamos, una condición básica del proyecto era que fueran datos abiertos y que el ciudadano también pueda trabajar con ella y generar su propia información con esto. Por lo tanto, el desafío es a nivel de la administración pública y a nivel del ciudadano. ¿Otra cosa? ¿Querías aportar algo? En esa línea, efectivamente, hablabais de que hoy se pondrá a disposición del ciudadano o de la administración la descarga. Eso es importante que sepan que es suyo también esa información y que empiecen a aprovecharla. Habéis hablado de GeoNetwork para metadatos. La descarga se realizará a través de la misma plataforma GeoBasic Online, a través del GeoNetwork. ¿Puedes adelantar? Sí. Lo que vamos a poner hoy a disposición es desde el visualizador la invocación a un repositorio donde reside la información y se ve con una estructura de carpetas. El usuario va a poder bajar archivo por archivo. Lo que omití decir en la presentación es que, además de esta descarga, sobre todas las capas que vimos se ofrecen geoservicios, los paleoservicios y algunos más, y que eso sí ya están disponibles. De hecho, esta capa básica de imágenes ya se está usando en varios visualizadores en Uruguay. Además de esta descarga, digamos, de tipo FTP, que vamos a ofrecer ya para facilitar en breve, y en eso estamos trabajando con GeoBasic, va a haber otra descarga un poco más refinada en su funcionalidad, tipo carrito de compras, necesito esta imagen y este modelo de este sitio y tal, y después en un checkout y le llega un link al mail, y el usuario tiene unos días para bajar eso, que después se borra y tal. Esos son los planes en ese tema. Muy bien. Muchas gracias. Antonio, yo quería que si podías profundizar un poco, porque me ha llamado la atención ese estudio que tenéis de comparativa de licenciamientos 2018-2019, 72% de productos todavía sin licencia, pero sobre todo me ha llamado la atención que las CC BY disminuían bastante. No recuerdo cuántos eran, 20 y tantos, son 13, ¿sabes? ¿O tenéis algún dato más de qué ha podido pasar o hacia dónde se está transfiriendo o a qué tipo de licenciamiento? Sí, gracias. No, la verdad, no. Tenemos la sospecha de que ha habido nuevos organismos que están publicando sus datos sin licencia y que eso ha sido la razón fundamental que ha hecho que suba el tanto por ciento de datos sin licencia frente a datos bajo CC BY. También ha habido organismos que publicaban datos con licencia propia, han retirado la licencia propia, pero no han puesto nada en su lugar. Pero no hemos hecho un estudio suficientemente profundo como para poder identificar todas las causas. Esos son algunos casos que hemos visto. Sí. Entonces no es tan negativo. Mientras se suban datos, estén disponibles, por lo menos están. Y te quería comentar también, hablabas de una crisis actualmente en el tema de las IDES. Bueno, realmente creo que tenemos afortunadamente en España unos pilares muy sólidos con todo el tema de las IDES. Pero, ¿qué crees que podemos hacer, al menos desde los organismos, de las administraciones? Porque tenemos las infraestructuras, la plataforma, la IDE no es solamente que esté el dato, hay mucho detrás, se ha evangelizado, como decía aquí, llevamos mucho tiempo evangelizando, muchos años, Antonio más que yo. La gente ya ha calado el mensaje. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, es una pregunta difícil. La verdad es que estamos viendo que incluso en nuestro propio ministerio, en lugares muy cercanos, se publican visualizadores no estándar, que es muy fácil, muy rápido, muy sencillo, y no se tienen en cuenta las recomendaciones de ISPIRE ni la filosofía de ISPIRE. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por un lado, cada administración toma la responsabilidad de su área de actuación y en su ayuntamiento, en su comunidad autónoma o en su ministerio,
intentar seguir propagando la filosofía de los servicios abiertos. Y luego creo también que deberíamos empezar a pensar en tareas de verificación e incluso certificación. Es decir, tener procedimientos normalizados y probados para chequear que un geoportal es estándar, es abierto, aplicarlos, emitir informes y al final, si es posible, incluso dar certificados. Y que pueda haber certificados de interoperabilidad, de apertura, etcétera. Porque al final, en los últimos metros de cumplimiento, si no hay alguien externo, independiente, que te chequea tu geoportal y que te hace una serie de recomendaciones de mejora, es muy difícil convencer a alguien, una vez que haya hecho una inversión, que haga reingeniería. Eso cuesta bastante. Yo creo que ese puede ser el camino. Pues sí, parece que sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere sugerir, aportar. ¿Nada más? Álvaro. No sé si hay micrófono. Es sobre el tema que estáis hablando de las fíbulas de las IDES. Yo cuando has puesto esta diapositiva de todos estos conceptos que podían dañar a la IDE, sinceramente es que no veo que sean incompatibles con las IDE. Todo el tema de Machine Learning, de Software as Service, etcétera. El tema es que creo que durante muchos años también los que nos dedicamos a las IDES hemos trabajado de una manera un poco endogámica. Por poner un ejemplo muy claro, en el mundo de la gestión municipal, que no están tan implantadas las infraestructuras de datos espaciales, o vemos la IDE como un sistema que debe integrarse con el resto de aplicaciones, gestores de expedientes, etcétera, o no lo van a querer. ¿Para qué quieren una isla aislada del resto de la informática? Entonces creo que uno de los, no sé si decir fallos, o una de las limitaciones que ha habido es que se ha visto como algo estanco, cuando debe ser un sistema más que se integre con toda la informática y es lo que realmente le va a dar valor. Sí, gracias Álvaro. Eso último del estanco y el tabaco no lo he entendido, pero tienes razón. Claro, son compatibles todas esas tecnologías. Lo que ocurre es que, de hecho, esas tecnologías no se están ligando a las IDE. Las IDE se están quedando como un mundo aparte. Y yo creo que quienes no hemos hecho bien los deberes hemos sido quienes hemos estado implicados en la coordinación de la IDE de España, porque es un problema organizativo a gran escala, ¿no? O sea, que creo que algo hemos hecho mal y creo que no hemos sabido el propagar el que las IDE y los servicios web se incorporen en los procedimientos administrativos, en los procedimientos de las empresas, o sea, que sea una utilidad más que al final la utilices sin darte cuenta. Y al final, bueno, a todos nos ha pasado poco a poco que ahora mismo el correo electrónico lo utilizamos todo el día para trabajar. Yo, por lo menos, no podía trabajar sin correo electrónico, ¿no? Y hace unos años no lo usábamos para nada. Entonces, ese proceso no hemos sabido hacerlo con las IDE. Yo creo que ese ha sido nuestro fallo. Para hacer algún comentario sobre este tema, cuando yo empecé a trabajar en estos temas de las IDE, lo hice a través de que mi pasaje por el Ministerio de Ambiente y Territorio, con respecto al tema de la planificación de las IDE como elemento para la planificación territorial, y empecé a vincularme con la Agencia de Gobierno Electrónico. Para ellos la IDE era una plataforma de interoperabilidad. ¿Cuál es el problema? No precisamos una institución, lo que necesitamos es una plataforma de interoperabilidad. Tengo una diferencia, que quizás es una plataforma de interoperabilidad, pero creo que también es un organismo, una entidad pública que necesita regular los datos. Porque creo que ahí está el futuro de las IDE. Yo no sé si es infraestructura de datos espaciales porque es el dato asociado al espacio, y creo que hoy la evolución del dato, si no es espacial, no es dato. O sea, hoy un dato que no esté asociado al territorio es un dato incompleto. Por lo tanto, el desarrollo de los datos que generan las administraciones públicas ya tiene que estar intrínsecamente asociado a su localización. Por lo tanto, las IDE me parece que tienen un rol fundamental en ser los organismos reguladores de los datos, que los datos que generen los distintos organismos sean con determinados estándares de calidad y determinados sistemas de interoperabilidad para que sea un dato propiedad del Estado y que pueda ser utilizado por todos. Creo que por lo menos
en la evolución que hemos hecho nosotros a nivel de la política institucional de la CIDE, evoluciona hacia eso, digamos, ¿no? Hacia un organismo que es regulador de la forma que nosotros generan datos, y que esos datos necesariamente tienen que ser georreferenciados. Por lo tanto, el datos espaciales ya hoy en la IDE, esa parte espaciales que creo que ya quedó un poquito en el pasado, y en realidad el concepto de datos está intrínsecamente ligado al territorio. Y creo que de ahí la CIDE tiene un rol fundamental para adelante en el concepto del dato, en la generación del dato, y cómo eso se plasma en plataforma de interoperabilidad con el resto de los organismos. Con el problema también que señalaba él de la protección de datos personales. Digamos, ¿no? Que se planteó también el tema cuando en el pliego y en el producto que tenemos del dato es, bueno, está en el nivel de precisión que me ve en el fondo de mi casa. Entonces ahí también se planteó el tema del debate de la protección de datos personales, si ese dato tiene que ser público, si tiene que ser privado, cómo se maneja. En Uruguay está regulado porque hay una ley de protección de datos personales, pero sabemos que hay bases de datos que se manejan, que se venden con nuestros datos que nosotros no conocemos. Que en Uruguay eso está penalizado. Pero primero, para penalizar una base de datos, primero tenemos que saber que existe. Y a veces ese comercio no es un comercio que esté a la luz pública, digamos, sino se maneja con otros niveles. Sí, yo al hilo de la famosa diapositiva que has puesto de el divorcio entre las nuevas tecnologías o los nuevos buzzwords de estos de el Service as a Service, el Big Data y sensores y cosas así. Yo tengo mi opinión que, bueno, esto ya tiene sus años y es lo que tú también apuntabas un poco. Los estándares están un poco anticuados. Estamos trabajando con estándares apoyados en XML y la industria necesita avanzar muy rápido y hay más estándares. No hay solo los estándares que define el Open Geospatial Consortium. Entonces, para mí, una cosa importante sería que fuese más ágil todo lo del OGC, porque si no te quedas atrás. Y la gente, por ejemplo, Sensor Observation Service. El estándar está basado en XML, pero si lo pones en práctica, te das cuenta de que estás enviando un montón de datos y lo que necesitas son enviar poca información, muy rápida y de manera distribuida. Entonces no se adapta bien. Para mí es una diferencia de velocidad a cómo va una cosa y cómo va otra, entre otras cosas. Pero bueno, por ahí no sé si se puede hacer algo dentro de OGC o qué, pero si no, la brecha se continúa ampliando. Sí, gracias. Creo que tienes mucha razón. Hay un déficit de estandarización y normalización, pero claro, es un problema difícil de resolver. O sea, ¿cómo la industria, que en buena medida no está interesada en que haya datos y no haya interoperabilidad, va a crear estándares industriales apretados? Porque, claro, por ejemplo, datos abiertos. ¿Dónde está la norma que define que son datos abiertos? No existe. En España hemos conseguido aprobar una norma de datos geográficos abiertos, pero el concepto general no está normalizado. Antes de definir esa norma española, consultamos a ver si había alguna norma sobre datos abiertos. Nos contestaron que no había y que el sector no tenía interés, que no había interés en definirla. Claro, fue muy sorprendente, ¿no? Entonces, hay una situación también ahí un poco recursiva, que es difícil de romper, ¿no? Pero sí, tienes razón. Puede quedar o no plasmada en la información geográfica. Antes has comentado el estudio del INE con las operadoras por los desplazamientos. ¿Esa información se da pública, no se da pública? ¿Se puede visualizar de esta forma también? ¿O el tema a lo mejor de consumo energético, de desarrollo económico, de contaminación? Un paso más de información que es importante a la gestión también del territorio y de otros aspectos. ¿Cómo está eso trabajado en estos momentos y qué perspectivas hay?
En concreto esto de los datos de desplazamientos, ¿no? Parece muy interesante. Sí, pues, no está demasiado bien. Por ejemplo, los datos que invirtió el Ministerio de Fomento hace algunos años y que hemos mencionado en la diapositiva no se han publicado. Fomento es autorizado para sus estudios internos. Los datos que va a capturar, o sea, que va a adquirir el INE a los operadores de telefonía, no sabemos si se van a publicar. Sospechamos que sí. Hemos hecho una consulta al INE para ofrecernos, para asesorarles, para publicarlos mediante servicios estándar, abiertos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a hablar con el INE y vamos a ver qué es lo que ocurre. Solo un pequeño detalle, una anécdota uruguaya al respecto de este tema, tan extremo de los datos de localización manejados por las operadoras de telefonía. Hace ya como un año y medio estuvimos de visita en el centro de comando unificado del 911, que recibe las denuncias y tal, y creo que hoy ya está solucionado, pero en aquel momento no estaba solucionado el asunto de la localización de alguien que hace una llamada al 911 con un delito en curso, si la policía podía tener o no esa localización, que quien la tiene es la telefónica. La policía no recibía esa localización, tenía que solicitarla. En el caso extremo, cuando recién inició el tema de la telefonía móvil, era mediante una resolución judicial, con lo ridículo que tiene esa situación. Hoy creo que está solucionado, por lo menos para ese tipo de operaciones, pero plantea no solo el análisis del Big Data que presentaba Pascual recién, sino esta cosa cotidiana. No sé cómo está resuelto en todo el mundo eso en particular.
Sí, gracias, Gaby. Sí, creo que tienes bastante razón en esa última parte. Pero bueno, ahora los estándares UGC se están renovando y se están incluyendo en una línea que es general de tecnología TIC. O sea, que eso creo que es positivo. Lo interesante entre la licencia CC BY y CC BY SA es tener ese debate. Porque los datos creo que no es lo mismo que el software, es diferente. Los datos no se compilan y se convierten en un ejecutable, que es una caja cerrada. Pero, bueno, hay que debatir muy bien todas las posibilidades, todos los casos, ventajas, inconvenientes. Hay muchas situaciones, ¿no? Hace poco oía de un organismo público que decía que tenía una situación que no le gustaba porque se publicaba datos muy abiertos con CC BY. Una empresa privada podía coger esos datos, añadirle 4 cositas e intentar vendérselo a un precio que no se correspondía con el esfuerzo que había hecho. O sea que hay muchas situaciones y lo interesante sería tener ese debate porque para nuestra respuesta, para nuestra sorpresa, como decía, el JRC ahora mismo está asumiendo que datos abiertos son datos bajo CC BY. Claro, me parece un poco precipitado esa decisión sin un debate previo, ¿no? y que se cree un consenso. Porque ahora el consenso es que tanto CC BY como CC BY SA y licencias similares son datos abiertos. Bueno, pues vamos a tener un debate ya, ¿no? A crear un consenso, a cambiarlo o a seguir con ese. Yo, en esta línea, quiero también decir que me suma lo que está diciendo Antonio y lo que decía Gaby. Al final tiene razón. Yo, desde el Instituto Cartográfico, como técnico, me creo el CC BY. Habrá que estudiar algunas cosas porque hay circunstancias y anécdotas muy curiosas de lo que acaba de decir. Pero al final son los políticos. O sea, al final tiene que haber una decisión política y una norma o resolución que avale el que estos datos geográficos, en este caso el Instituto Cartográfico de la Generalitat, son de verdad CC BY, no porque yo lo quiera. Tiene que estar refrendado. Pero es un poco el problema. Explícale al político y más todavía sin haber tenido este debate. A nosotros nos ha pasado insisto, desde el Instituto Cartográfico, siguiendo desde hace años la política del IGN, pasamos de cobrar por un recorte miserable de cartografía, que está hecha por la propia Generalitat, de los impuestos de todos, a borrón y cuenta nueva, y decir, mira, esto es gratis, CC BY, recórtate todo lo que quieras. ¿De acuerdo? Pero ese CC BY nos ha llevado a que nos vengan empresas a vender un producto que es nuestro. Entonces, y a un precio que dices, vamos a ver, si lo has pintado un poquito. Entonces, es verdad, tampoco podemos hacer de policías, de perseguir, no se trata de eso. ¿Qué estás haciendo? Pero hay un debate que hay que retomar, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero también da un poquito de miedo el tomar decisiones o que yo vaya al consejero y decir, mire, usted tiene que sacar esta resolución que avale que es CC BY todo. Lo puedo meter en un lío, no lo puedo meter. Hemos de hablar mucho antes, pero la línea desde luego, y está más que demostrado, y esto me lo enseñó también en parte Antonio y todo ese equipo, si pone la información CC BY, es brutal el uso que estás dando y las estadísticas, los accesos y cómo se está poniendo todo en juego. En el momento que tengan las descargas vais a ver cómo la gente devora la información y te crea una fidelidad y por eso decía del plan cartográfico, yo creo que dentro de 2 años dirán, oye, ¿y una imagen nueva cuándo? Entonces, bueno, en fin, solo eso. No sé si hay más. Cortamos, me están diciendo también, hay un café. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a los ponentes, de verdad. Muchas gracias y, bueno, a seguir disfrutando de las jornadas.